Hola, ¿cómo están? Me imagino que ya están casi todos ahí conectados y si no, alguno irá llegando, pero vamos a comenzar. Y este es el segundo de los seminarios que estamos haciendo a beneficio, por supuesto que con todo gusto además, porque estos temas que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos, con la adolescencia, son temas que uno trabaja desde el consultorio y que también a través del programa Familias Fuertes hemos podido estar en todo el país y conocer muchas realidades que nos permiten contarles algunos temas importantes que entendemos pueden ser de ayuda para aquellos que hoy tienen un adolescente en casa, en este caso. La semana pasada estuvimos hablando de la crianza efectiva, hablamos de lo que eran los dos pilares de crianza efectiva, la demostración de amor y la puesta de límites, esas dos caras de la moneda que son dos ingredientes indispensables que no pueden faltar en la crianza de nuestros hijos. Hablamos de lo que era ese vínculo de amor necesario, de lo que era el apego seguro, de cómo demostrarle a nuestros hijos que son amados, algo que parece tan quizás sencillo y sin embargo cuando a través del programa Familias Fuertes hicimos un análisis pudimos ver que 8 de cada 10 gurises entre 10 y 14 años no se sentían amados y aceptados por sus padres o por sus referentes afectivos. Eso hace que más nos dediquemos a esto y lleguemos a las familias para poder brindarle las herramientas para que nuestros hijos sí se puedan sentir amados y aceptados por quienes somos los adultos en casa. Y por supuesto la otra cara de la moneda que hablamos, que es la puesta de límites, hablamos de los consejos para cómo ponerle límites a nuestros hijos, la importancia de los límites en esto de la seguridad que le da a nuestros hijos, en esto del desarrollo de su autoestima, del control de los impulsos, de las frustraciones, de aprender las consecuencias que tienen mis actos, ¿no? Todo una cantidad de enseñanzas que tienen que ver con la posibilidad enorme que tenemos como padres y como adultos de moldear el cerebro de nuestros hijos, porque nuestros hijos están todavía con el cerebro en construcción. Entonces, es tan importante estos dos elementos que hablamos en el seminario pasado, la demostración y la puesta de límites. Quería empezar como recordando de lo que estuvimos hablando y de los consejos cómo hacer para poder ponerle límites a nuestros hijos y la importancia de estos dos ingredientes. Pero hoy vamos a hablar de otro tema que es la adolescencia, que es uno de los temas que más me gusta. He hecho mucha consulta en adolescentes, creo que es fascinante, más allá que convengamos que si hay una etapa de la vida que tiene mal marketing, es la adolescencia, ¿no? Sin duda que cuando uno conversa con otro adulto y dice, ¿cuántos años tienen tus hijos? Y te dicen 14 y ¡pah! Estás como pasando lo peor, ¿no? O te dicen cuánto tiene, 15 años, todavía te falta una cantidad, ¿no? Como tiene un marketing realmente espantoso y sin embargo es una de las etapas más lindas de la vida, donde hay un potencial enorme en las personas, pero por supuesto que es compleja y es compleja porque es una etapa de muchos cambios. Hay cambios de nuestra forma de ser, de nuestra forma de mirar, hay cambios biológicos, hay cambios mentales y es indispensable que un adulto conozca lo que es la adolescencia, conozca cuáles son esos cambios y pueda conocer y entender a los adolescentes para poder seguir cumpliendo esa función de ser el entrenador de nuestros hijos, ¿no? De prepararlos para la vida. La adolescencia empieza cerca de los 10 años, siempre en las personas hay más o menos porque no todos cumplimos exactamente en la misma etapa, sin embargo empieza entre los 10 y los 12 años y decimos que terminan entre los 20 y los 25, sobre todo lo que termina es la maduración del sistema nervioso central. Nosotros nacemos con un 95% de nuestro cerebro ya maduro, pero hay un 5% que es muy importante, que es la corteza prefrontal, que termina de madurar entre los 20 y los 25 años. Y esa corteza prefrontal, algo que hablamos mucho en el seminario pasado, es el que me enseña a controlar mis impulsos, el que me enseña a tolerar las frustraciones, el que me da el criterio, el juicio,
Miren qué temas no menores, ¿no? El que me hace entender los riesgos, por eso es que a veces uno habla con un adolescente y le dice, ¿cómo puede ser que saliste a tal hora? ¿Cómo te viniste solo caminando por esas cuadras? ¿Cómo no te diste cuenta que eso era peligroso? ¿Cómo te fuiste en el auto de alguien que no conocías? ¿Cómo no te diste cuenta? Y no se dieron cuenta porque todavía esa parte del cerebro que me hace mostrar, me hace tener el criterio necesario y entender los riesgos no terminó de desarrollarse. El juicio tampoco todavía terminó de desarrollarse. Los adolescentes son capaces de ponerse a reír y tentarse en un velorio o estar en un supermercado en la cola y porque ven unos preservativos pueden llegar a reírse y a tentarse de una forma que es increíble, pero es parte de esa todavía inmadurez del sistema nervioso central que está en ese proyecto de remodelación. Y así como cuando remodelamos una casa, hay como un desorden, ¿no? Hay como una cantidad de cambios que van a construir la identidad, la persona que va a ser en el adulto. Nuestros hijos, el que tengamos en casa, ¿no? A veces yo hablo mucho para padres, pero quizás hay una abuela o una tía escuchando. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo decimos que se terminó ese proceso de la adolescencia? Y hay tres características que me hablan de ese final, ¿no? Que más o menos es entre los 20 y los 25 años. La primera es la elección vocacional. Ya entendí en lo que soy bueno, lo que me gusta hacer, lo que me quisiera desarrollar. Tengo como esa elección de mi vocación clara, ¿no? Esa es la primera. La segunda tengo claro cuáles son los vínculos afectivos más básicos, ¿no? El primer vínculo afectivo es mi familia, es mamá, es papá, es la abuela, mis hermanos, ese es mi primer vínculo afectivo. Y luego aparecen los amigos, ¿no? Un vínculo afectivo muy importante en la adolescencia, porque déjame decirte que fuiste el referente afectivo hasta los 12, pero ahora el referente afectivo por un tiempo pasan a ser los amigos, ¿no? Y los amigos es una relación muy importante porque es la primera vez que nuestros hijos sienten el amor, una forma distinta de amor, pero a elección, ¿no? Mis amigos me eligen querer, yo los quiero a mis amigos, sí. Y de hecho hay una etapa ya en la adolescencia donde es mi amiga de mi vida, ¿no? Es mi súper amiga, es a la que le cuento mis cosas y yo dejo de contarle muchas de mis cosas a mi papá y a mi mamá y se lo paso a contar a esta amiga, porque empiezo a desarrollar y a sentir esa forma de amar de la amistad donde somos elegidos, ¿no? Donde nos elegimos como amigos. Pero además, luego de eso también hay otro vínculo afectivo que aparece en este final muchas veces de la adolescencia, que son los novios, las novias, que aún es una elección exclusiva. Entonces es un aumento mayor, enorme de la autoestima, ¿no? Donde me eligen querer a mí y me quieren a mí como yo soy, ¿no? Entonces eso, cuando empieza la relación de noviazgo, de las novias, los novios, ahí se genera eso, ¿no? Otro tipo de vínculo afectivo. Entonces, esto del final de la adolescencia, cuando ya paso a empezar el mundo adulto, tiene que ver con mi elección vocacional, con entender cómo soy, qué me gusta hacer, tiene que ver con la definición de vínculos afectivos más básicos y también tiene que ver con la identidad, me identifico. ¿No? Es como finalizo este cambio que estoy teniendo y ya soy esta persona, ¿no? Tengo mis características y mi identidad propia. Nosotros siempre hablamos con los padres en la consulta y decimos, él está en esta etapa de identificarse. Y en esa etapa de identificarse hay algo que quieren hacer y es ser distintos. Distintos a papá, distintos a mamá, aunque me empiezo a dar cuenta que soy muy parecido, porque digo lo mismo que aprendí, que era lo que mi papá y mi mamá decían, ¿no? Porque encima me parezco físicamente, pero quiero ser distinto, quiero tener ese alejamiento y quiero desarrollar mi identidad. Quiero ser distinto a mis hermanos, por más de que sean 5 hermanos, el adolescente busca esa identidad de ser el diferente, ¿no? Y esa búsqueda de la identidad finaliza cuando ya entiendo qué persona soy, cómo me identifico en el final de mi etapa de adolescencia, cerca de los 20, 25 años. Y dijimos que esta adolescencia viene con muchos cambios, y los cambios biológicos entiendo que muchos los conocen, que tienen que ver con las menstruaciones, con los granos, con el cambio físico de la distribución de la grasa, ¿no? Con el vello, ¿no? Con muchas cosas biológicas que creo que todos lo manejan y que hoy una de las que nos vamos a abocar son con los cambios mentales. Empiezo a mirar el mundo de forma distinta. Cuando soy niño, mi mamá es la mejor, es linda.
es una reina, es inteligente, es buena, es flaca. Mi mamá es una reina, es una superwoman. Y mi papá es un superhéroe, es bueno, es inteligente, resuelve todo, es lo máximo. Pero cuando soy adolescente empiezo a darme cuenta que mi mamá no es ninguna reina y que mi papá no es ningún superhéroe. Y empiezo a identificar los errores, los defectos de mi papá y de mi mamá, que más aún me generan esta distancia que busco en la adolescencia, porque empiezo a darme cuenta verdaderamente lo que son mi papá y mi mamá y sus defectos, tanto físicos como en su forma de ser, ¿no? Empiezo a entender que no me gusta, no quiero ser más una sucursal de mi papá o mi mamá, quiero ser distinto. Entonces empiezo a mirar ese cambio, pero también hay un cambio y es a mirar a cómo me veo a mí misma, cómo me veo yo. Cuando soy niño, yo no me doy cuenta de cómo es mi físico aún. No me doy cuenta si soy gorda, si soy flaca, si tengo el pelo lindo, feo, mis ojos. No tengo todavía la referencia del físico. De hecho, una vez uno le dice, no ves que estás gordo, no sigas comiendo, ¿no? Papá frito, y no pueden entender eso porque el niño todavía no se da cuenta de esa referencia, pero en la adolescencia sí. En la adolescencia yo me empiezo a dar cuenta que no soy tan linda como quisiera, que no soy tan flaca como quisiera, que no tengo el pelo que quisiera, que no soy tan inteligente como otros en mi clase, que no soy tan buena físicamente en gimnasia como otros en mi clase. En la adolescencia yo empiezo a verme a mí misma y me empiezo a conocer mis defectos también y me empiezo a comparar. Eh, por eso es que en la adolescencia hay un gran riesgo y es el riesgo de la baja autoestima, de la baja imagen. La autoimagen puede traerme inferioridad, porque yo empiezo a verme y a compararme. Y déjenme decirles algo, nosotros los que somos de Justin Bieber para atrás, de los Menudos, le diría yo para atrás, nosotros nos comparábamos con nuestros vecinos, nos comparábamos con nuestros compañeros del liceo, esa era la comparación. Entonces, pero hoy tienen una comparación mucho mayor, porque hoy miran en las redes sociales y son todas lindas, son todas flacas, están todas felices y la ropa les queda bien. Hoy tienen una imagen que se vende en los celulares, que no es la realidad, pero es lo que sí ven ellos. Entonces, frente a eso me comparo yo y no llego a esa talla que quisiera ser. ¿No? Y en eso nosotros tenemos algo muy importante que hacer y es que nuestros hijos puedan entender que valen por lo que son, que no valen por lo que tienen, no es porque tengan el último celular o los últimos championes, que no es porque tengan el pelo de una forma o de la otra, sino que valen por lo que son. Y ayudarlos con esa autoimagen y con esa autoestima tan importante en esta edad, para evitar que caigan en ese riesgo grande que tenemos de la inferioridad. Y lo digo y me trae en recuerdo, nosotros hicimos un estudio que era el estudio de las historias clínicas de los adolescentes que se quitaron la vida en los últimos 5 años en Uruguay. Y era sorprendente en muchas historias cómo la autoimagen y cómo la inferioridad estaba en la base de los problemas que los chiquilines tenían. Recuerdo una historia que era de una adolescente de 15 años, decía, me odio, odio mi pelo, odio como mi imagen en el espejo, no quiero ir a ningún lado así, no quiero salir así. ¿No? El tema de su imagen eh, le trajo tanta inferioridad que, bueno, el final de las historias era que se quitaron la vida, pero este tema no es menor. ¿Por qué? Porque la adolescencia vive un momento donde solo se miran ellos, donde me miro a mí misma. Todo lo que pasa a mi alrededor no me interesa. Y vos podés pasar y podés decirle lo que quieras y estar haciendo lo que quieras, pero ellos están ensimismados, están mirando su vida, su físico, su forma, lo que son ellos. Y esa es una etapa de la adolescencia que hay que estar cerca, por supuesto, y ahora vamos a hablar de algunos consejos en especial, pero que hay que reconocer, ellos pareciera que vivieran solo en su mundo, ¿no? Que lo que le pasa a los demás o a los hermanos o en casa, no tiene importancia, que solo importo como yo me estoy viendo, estoy ensimismado en mí, en mi vida, en mi situación.
Y por supuesto que esto va construyendo una identidad, ¿no? Y esta corteza prefrontal va cambiando, esta corteza prefrontal va cambiando en nuestros adolescentes. Y hoy en especial quiero hablar de algunas cosas porque este es un seminario para padres. Y los padres tenemos que entender primero y bien claro cuál es nuestra función. Porque nuestra función es entrenarlos para la vida. Nuestra función es educarlos para la vida. Nosotros tenemos unos 20 años para educarlos para la vida. Y de esos 20 años, los últimos 5 o 7 años son los más importantes porque son el cambio final de ese cerebro y es la etapa de la adolescencia. En este entrenamiento para la vida, como hablamos el otro día, hay dos ingredientes, que es la demostración de amor y la puesta de límites, esas dos caras de la moneda que es tan difícil, ¿no? Porque vos pasás a ser, tener ese vínculo de amor, te diría incondicional, porque si hay un vínculo de amor incondicional es el del padre, que siente el padre hacia su hijo. Y trabajo en adicciones y he trabajado en situaciones bien complicadas donde vos ves que los hijos pueden hacer cosas de lo más difíciles, ¿no? Pero igual siempre te sigo queriendo. eh, el hijo puede hacer lo que sea, ¿no? Y se me vienen algunas historias a la cabeza de cosas bien complicadas, pero la mamá, el papá, te sigo queriendo, a pesar de lo que has hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se genera ese apego seguro en ese vínculo bueno generado, ese es un vínculo de amor incondicional. Entonces, esa es lo que uno de los ingredientes que no puede faltar en nuestra función, ¿no? No puede faltar la demostración de amor. Y por supuesto que el otro es el que sos el malo de la película, ¿no? Es que cuando dicen, no, porque yo soy el amigo de mi hijo, yo digo, pobre chiquilín porque no tiene papá, ¿no? Porque ser papá está bien, que uno tenga una relación cercana, ¿no? Y que podamos hablar, pero sos el que dice que no, sos el que cuando quiere comprar algo le dice no. No se puede, sos el que dice no apaga la tele, sos el que dice vamos a dejar el celular y vamos a comer todos juntos a la mesa, o sea, sos el malo, sos el que pone los límites y las reglas. Entonces, pero esa es nuestra función, es entrenarlos para la vida, es ser el entrenador de nuestros hijos, es lograr sacar las mejores cualidades y y las desarrollen para que puedan ser adultos responsables, con juicio, capaces, que puedan desarrollarse y lograr sus sueños. Entonces, en el escenario de la vida de nuestros hijos, los primeros años, nosotros estamos en el escenario con ellos, los llevamos del brazo, de la mano, los acompañamos, los relojeamos cuando están en el jardín o cuando están en el recreo, cuando están en la plaza, ¿no? Vamos como van creciendo y nosotros seguimos en ese escenario todavía, pero cuando empiezan a crecer nos empezamos a alejar. Y el escenario van quedando ellos y empiezan a aparecer los amigos, ¿no? Y hay un momento donde yo ya no puedo estar más en el escenario, que es cercano a los 20 años, donde si precisan algo se van a acercar a donde estoy, atrás del telón. Te van a preguntar algo y vos vas a desde ahí poderle dar tu consejo, pero no podés seguir arriba del escenario porque ellos empiezan a construir otros vínculos necesarios. Entonces son los primeros 20 años de la vida de tu hijo, el tiempo que vos tenés para educarlos y para entrenarlos para lo que va a ser la vida. Y por supuesto que después de los 20 años que te toca salir del escenario y quedarte atrás del telón. Aunque muchos nos tentemos y queremos estar siempre arriba del escenario, haciendo todo y respondiendo todo y capaz que hasta adelantarnos a lo que le pueda pasar para que no vaya a cometer un error o le vaya a ir mal, pero nos toca quedarnos atrás. Em, y por supuesto que a los 30 te diría que ya casi no estás en el cine y a los 40 estás en tu casa, ¿no? Que vengan a visitarte, pero ya vives su vida y vas acompañando, pero mucho más de lejos la vida de tus hijos. Entonces estos primeros 20 años de la vida son muy importantes y en especial estos últimos 5 de los 20 años, que son la adolescencia, que es cuando termino de definir en mi cerebro las cosas en ese escenario, esa es tu tarea y la mía de entrenador de la vida de nuestros hijos. Em, algo que creo que es
un titular que tenemos que entender se los voy a contar con un paciente que vi hace una semana. El paciente tiene 16 años y vino a la consulta con su mamá. Y bueno, él tuvo una novia y quedó mal la relación y él cada tanto tenía una sensación fea, entonces él me está contando todo lo que le pasa, por supuesto que yo le pregunté si quería que estuviera o no la mamá y él dijo que la mamá entrara, entonces yo en un momento le pregunto, ¿vos le contaste a mamá lo que sentís? ¿Le has contado a mamá lo que sentís? Y me dice, no, porque a ella no le interesa. Y la me dice, ¿cómo vas a decir que no me interesa? Si yo te quise preguntar y vos me dijiste que no te pregunte más. Si yo te dije cómo estás y vos me dijiste no me preguntes, que me haces acordar, que cada vez que me preguntás, me haces acordar. Y esta historia se las cuento porque la mamá que hizo, bueno, no te querés que te pregunte, no te pregunto más. Y no tocó más el tema y no habló del tema. Porque nuestros hijos no dicen lo que sienten, nuestros hijos dicen lo que piensan, lo que quieren, lo que viene en el momento al cerebro sin filtro que todavía tienen, pero no es lo que verdaderamente sienten. Entonces muchas veces te dicen, no me molestes, no me preguntes, no te acerques, pero en realidad quiero que estés cerca, pero en realidad quiero que te intereses por mí, es lo que siento. Lo que pienso y digo es una cosa, pero lo que siento por dentro es otra. Ellos tienen muchas veces, se refugian en su dormitorio, ¿no? Donde tienen su computadora, sus celulares, no sé. Y vos vas y entras a su dormitorio y te dicen, este es mi cuarto, respetame mi intimidad, ¿no? Eh, pero por otro lado, si dejas de ir porque entendés que no lo querés, no querés entrar al cuarto, empiezan a llamarte, de mamá, ¿no? Mamá, y ven que estás ahí, y qué, nada, nada, nada. Porque sí siento que tenés que estar cerca, siento la necesidad de que estés cerca, pero no lo digo, si te venís te digo que te vayas. Y es contradictorio, pero es parte de esto, ellos no dicen lo que sienten, dicen lo que piensan. Que no es lo que sienten. Y por eso, aunque nos parezca que no, nosotros tenemos que aprender de esto. Em, yo recuerdo que mi hijo jugó en futsal de Peñarol y yo quería ir a verlo y me decía, estás loca, me vas a dejar pegado. ¿Cómo vas a venir? ¿No? No viene ninguna madre, no viene ningún padre, no puedes venir. Pero en un momento fue a jugar a Colonia y mi papá fue a verlo. Entonces al tiempo me dice, bueno, por lo menos el abuelo me fue a ver porque no me fue a ver nadie. Y yo, pero nunca fui porque me dijiste que no querías que fuera, ¿no? Entonces, una cosa importante es estar presente, pero a la distancia necesaria. Cuando tu hijo está en jardín, tenés que estar en primera fila, porque te busca y cuando te vio, feliz. Cuando tu hijo pasó a sexto de liceo, de escuela, tenés que estar ya en la fila 10, 12, un poquito más atrás. Cuando están en el liceo, te diría que estés atrás de todo, y ya cuando están terminando el liceo, te pongas como a la oscuridad, ahí que no te ve nadie, ¿no? Pero él sí, aunque cuando te veas él, ¿no? Tenga esas expresiones a veces propias de la adolescencia, pero hay que estar. Pasa mucho que a veces tienen ya 30 y vos le preguntás si tu padre fue, no, mi padre nunca fueron a nada. Y la realidad es que él le decía que no fueran, ¿no? Pero los padres no supieron que en realidad no estaban diciendo lo que sienten, estaban diciendo lo que piensan. Entonces es muy importante que podamos entender eso para actuar a pesar de lo que dicen, ¿no? En familias fuertes, en una actividad en el primer taller de Familias Fuertes, nosotros trabajamos con los adolescentes y les preguntamos cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, en qué son buenos. Les enseñamos que todos somos buenos en algo, no somos buenos en todo. El mejor matemático era horrible en historia, el profesor mejor de educación física era espantoso en matemática, pero en algo sos bueno. Entonces, intentar identificar en qué sos bueno y lo plasman en un collage con fotos diferentes. Y le llamamos el mapa del tesoro porque la vida se trata en el recorrido que hago para cumplir estos tesoros, ¿no? Para encontrar y cumplir estos sueños, que en lo que entiendo que soy bueno. Entonces colgamos los 15 mapas del tesoro de los adolescentes que están participando y luego tienen que entrar los padres o los abuelos o quien nos acompañe y adivinar cuál de todos esos es el de tu hijo.
cuáles son los sueños de tu hijo, cuáles son, en qué tu hijo cree que es bueno y qué quiere hacer cuando sea grande, en qué cosas educativas, recreativas, laborales. Había un adolescente que tenía 14 años. Su papá y su mamá estaban participando en la parte de los padres y ella empezó antes de llenar el collage, estábamos haciendo la encuesta para hacer la evaluación del programa, y cuando ella llena una parte que decía cuántas veces a la semana ves a mamá, cuántas veces a la semana ves a papá, en la de papá pongo nunca, me dice, porque a mi padre no lo veo nunca. A mi casa no viene nunca a buscarme a mí, siempre viene por mi hermano, por mí no viene nunca. Y el papá estaba en la habitación de al lado. Igual no quiero que venga nunca. Sí, claro, mi amor, llenalo, llenó, hizo su collage y lo pegó. Cuando van entrando los padres, el primer padre que entra era el papá de esta adolescente. em, Unos padres que se habían separado hacía poco, hacía un tiempo, pero que vinieron igual los dos para intentar mejorar la relación con, con su hija. Y el papá viene caminando y enseguida que camina el quinto, más o menos, mapa del tesoro, lo agarra y la mira a la hija. Y la hija, en ese momento, el entender que mi papá me conoce, ¿no? El que por más de que yo dentro de lo que digo parece que no quiero escucharte, no vengas más a verme, pero la realidad que lo que siento es que quiero que vengas a verme, es que quiero que estés cerca. Lo que siento es otra cosa. Entonces pasa mucho en los adolescentes que lo que dicen no es lo que sienten. Ellos dicen lo que piensan, lo que quieren. Les recuerdo en este cerebro que todavía está madurando y que a veces no tiene filtro para decir las cosas, pero no es lo que realmente sienten. Entonces, son ejemplos de cómo en realidad yo tengo que estar presente, en realidad yo tengo que estar cerca, con la distancia necesaria, ¿no? Aprendiendo mi distancia necesaria. Había una historia de una señora que el psicólogo le había dicho, mire, si usted va a una actividad de su hijo, cuando termine la actividad no vaya donde está su hijo delante, con todos los amigos y le dé un abrazo y un beso, ¿no? Porque lo aniña, ¿no? Hay un tema que tenemos que aprender los padres de adolescentes que delante de los demás no los podemos hacer ver como niños chicos. ¿No? Entonces le dijo, cuando pase eso, usted se queda atrás. Si su hijo le dice que venga, usted va, pero se queda a una distancia de unos 2 metros y espera, ¿no? Entonces no va a ir corriendo a darle un beso, que era lo que esta señora hacía generalmente. Entonces cuando pasa eso, ella hizo todo, el niño, la adolescente la llamó y ella se quedó a 2 metros y esperó. Y dice, no le di un beso ni nada, pero fui y vi que estaba la ropa desaliñada, entonces se la acomodé, ¿no? Algo que hacemos mucho las madres, lo cual el adolescente se enojó un poquito porque lo hizo sentir como un niño delante de sus compañeros, que era algo que estaban trabajando juntos. Entonces, el consejo primero es no te quedes con lo que dicen, porque puede pasar que después, a los 40, diga, mi papá no estuvo, mi mamá no me preguntó, creo que no les interesa lo que digo. De hecho, en una encuesta que nosotros hicimos con el grupo asesor adolescente, estando en el ministerio, le preguntamos a los adolescentes cuando tienes un problema con quién lo hablas, y el 50% nos dijo con nadie, un tema que realmente preocupa, ¿no? La mitad nos dijo con nadie, 40% dijo con un amigo o con una amiga, lo cual es bastante esperable, y solo un 5% nos dijo con papá o mamá, ¿no? En el próximo seminario, la semana que viene, vamos a hablar de la comunicación, de cómo lograr que nuestros hijos puedan entender que pueden contar con nosotros y nos puedan contar las cosas, cómo lograr una comunicación efectiva para conocer lo que nuestros hijos sienten y piensan, que tanto les cuesta decir, ¿no? Es muy frecuente escuchar que los adolescentes dicen queremos ser escuchados. En la consulta te dice yo necesito ser escuchado, necesito tener a alguien a quien contarle. Pero cuando hablamos con los padres en la consulta nos dicen no sé qué hacer. Yo llego a casa, está encerrado en su cuarto con su auricular y voy y le pregunto cómo te fue. Se saca el auricular con una total de amor y dice bien. Y se lo coloca de nuevo, ¿no? Entonces le pregunto algo más. Bueno, pero hiciste, te comiste, merendaste? Sí. Y a la cuarta pregunta se enojaron. Hay un psiquiatra que dice, el consejo es 3 preguntas máximo, máximo, nunca más de 3. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Merendaste? Sí. ¿Querés que te traiga algo? No. Listo, no preguntes más nada.
¿no? ¿Cómo te fue en el examen? Bien. ¿Te preguntaron cosas que habías estudiado? Citas, no le preguntes más nada. O sea, eh, hasta 3 preguntas, ¿no? Porque la cuarta pregunta ya me estás invadiendo. Entonces hay que aprender en esto. En esta relación que tenemos que tener con nuestros adolescentes. Algo que ocurre mucho, que nos pasa mucho a los adultos, es que intentamos hacerlos razonar, intentamos hacerlos entender nuestro punto de vista o de las cosas. Hay alguien que siempre dice, ¿cómo me gustaría volver a tener 15 pero con la mentalidad de ahora? ¿No? Bueno, déjame decirte que a los 15 tenés la mentalidad de los 15. Entonces no podés, ni lo intentes, hacerlos entender lo que vos pensás con tu mentalidad de ahora, de 40 o de 50 años, a un adolescente de 15. Entonces, no intentes hacerlo razonar. Sí, dale tu opinión de las cosas, que puede ser que la use o no, pero es importante que exista esa opinión. Sí, darle tu opinión, pero no intentes hacerlo razonar, porque en el hacerlo razonar, primero que no lo vas a lograr y segundo que generalmente termina en una discusión, en un problema. Y en la pelea, en el pleito entre padres e hijos, primero no gana nadie. Porque cuando hay una pelea, una discusión, primero el adolescente no entendió nada y segundo vos te quedas horrible, por más de que te parezca que ganaste la discusión. Entonces, si yo voy a tener una discusión de decirnos lo que pensamos cada uno, elegí bien que vale la pena y que no llegar a tener esa discusión, ¿no? Las discusiones hay que elegir. No puedo discutir por cualquier cosa que no es tan importante y sobre todo no puedo intentar hacerlo entrar en razones a que piense con mi mentalidad, porque tiene una mentalidad de 15. No es un cerebro de un adulto un poquito más chico, no, es un cerebro inmaduro que todavía está en desarrollo. Em, entonces, creo que a grandes rasgos tenemos que entender que nuestros adolescentes están viviendo una etapa de la vida hermosa, donde tienen que lograr encontrar eso en lo que son buenos y lo que nosotros, que somos los entrenadores de la vida, los tenemos que acompañar en ese desarrollo. El otro día hablamos la semana pasada de crianza efectiva y hay un pilar que no lo nombramos porque en realidad viene mucho más en esta etapa, que es la autonomía, es el desarrollo de la autonomía. Nosotros no podemos tratar a nuestros hijos de 14 como si tuvieran 4, ¿no? Tienen 14. Entonces no podemos tratarlos como de 4 años. Nosotros tenemos que entender que son una persona distinta que nosotros, que piensa distinto que nosotros y es muy importante como papá, como mamá, como abuela, que logremos conocer lo que piensan nuestros hijos en relación a las cosas, que logramos entenderlo como son, lo que piensan de las cosas. En Familia Fuerte es algo que siempre me sorprendió, es que cuando terminan las 7 semanas, los padres te dicen, ahora conozco a mi hijo, ¿no? Ahora conozco a mi hija. Y vos decís, ¿cómo puede ser, no? Tienen 13 años y hasta ahora, ¿qué pasa? Es que generalmente en esa conversación entre padres e hijos hablamos solo nosotros y decimos, tuvimos una buena charla y en realidad hablamos solo nosotros, dimos nuestros consejos, nuestro punto de vista y ellos solamente escucharon. Y por supuesto que en los adolescentes hay diferentes personalidades, te dirían que hay dos extremos, uno que es el sutil, que es el que te dice todo que sí, evita el conflicto, ¿sí? Hay que sacar la basura, bueno, sí, sí, después la saco, hay que sacar al perro, sí, después la saco, bueno, mira que tenés que estudiar, sí, 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 dice todo que sí. Y está el otro extremo que es el rebelde total, decía que no saco nada de la basura, que por qué la tengo que sacar, ¿no? Y entre uno y otro van la mayoría de los adolescentes, en esta maduración de su identidad y de su forma de ser. Un consejo que generalmente le damos a los padres es cuando está en ese momento de la ira, y déjame decirte que en el repertorio de los adolescentes generalmente hay algún momento de ira, de irritabilidad, pareciera como de frustración. Lo mejor es no dejarlo pasar, es mantener la calma, es no entrar nosotros en esa ira, es generar nosotros un alejarnos. Por supuesto que después hablaremos de lo que pasa, pero en ese momento de la ira y de la irritabilidad debemos mantener la calma como adultos, porque algo que hablamos el otro día, somos un espejo para que nuestros hijos sepan cómo reaccionar frente a los problemas, frente a lo que nos disgusta, frente a lo que nos enoja.
Entonces, si cuando hay algo que a vos te enoja, pateas una silla, golpeas una puerta, esa va a ser la forma de reaccionar que tenga tu hijo o tu hija, esa va a ser la forma que va a aprender de reaccionar. Si te pones, si te dormís, te tomas una pastilla para dormir, si lloras en la cama, bueno, cuando tenga un problema va a ser la forma de reaccionar. Entonces, frente a lo que nos disgusta, en este caso, su ira, su enojo, su irritabilidad, mantengamos la calma. Eh, eh, Alejémonos de la situación, no nos expongamos a la discusión. Yo le tengo que poner un límite de algo y le tengo que decir que no va a poder ir o que no le voy a comprar, que no va a poder ir a un lugar que quiere ir. Le digo que no va a poder ir y me voy. Le digo que bueno, por ir, quizás le digo una razón del por qué entiendo que no puede ir, no vas a poder ir por esta razón, pero no le digo 10 razones, no intento hacerlo entender por qué, no, no, le digo una razón e intento evitar esa situación de enojo. No es fácil, no es fácil, es una etapa de muchos cambios, complicada, pero sin duda que cuando logramos entender esto, cuando entendemos cómo lo que están viviendo, hay un cambio muy grande en lo emocional. Las emociones superan a la razón en la adolescencia. Entonces es todo una gran emoción, ¿no? Parecen como teatreros a veces, ¿no? Pero ¿por qué la emoción es mucho más grande de la razón? Entonces, por una cosa muy sencilla, en vez de poderla razonar, como podríamos hacer ya con un cerebro adulto, para ellos genera una sensación o de mucha tristeza o de mucha alegría, ¿no? Porque hay como un aumento de la reacción de lo que es lo emocional. Entonces, a modo de recuerdo, yo puedo llegar a hablar sin parar y ya recién miro la hora que hace 45 minutos que ya los estoy aburriendo, pero a modo de recuerdo, tu función es entrenarlos para la vida. Tenés 20 años. Los últimos 5, los últimos 7 son los más complicados, pero son los más importantes, son muy importantes. Nosotros decimos que la adolescencia a veces es una segunda oportunidad. Y como no sé quién está del otro lado, a veces cuando un niño nace y los primeros años que se genera el famoso apego seguro, ¿no? Que ayuda al desarrollo de mi salud mental, que ayuda a poder crecer con seguridad y poder desarrollarme. Cuando yo tengo a esa persona en casa que sea capaz de brindarme buen trato, que sea capaz de brindarme seguridad, ¿no? Que sea capaz de tener estas dos caras de la moneda, del amor y de los límites, yo me empiezo a desarrollar y vivo una adolescencia sin duda ya con algunos adelantos. Pero cuando yo no tengo a esa persona en mi niñez y quizás de quien tenía que recibir cuidados, en realidad recibí maltrato, ¿no? Habían situaciones de violencia, de abandono. La adolescencia es una nueva oportunidad. Y por eso todas las personas que tienen un adolescente que no recibió eso en la niñez está viviendo una nueva oportunidad de tener a esa persona que sea capaz de brindarme buen trato y de seguridad y poder desarrollar el cerebro que hasta ahora venía con un déficit por no haber logrado ese apego seguro que necesita nuestro cerebro para desarrollarse. Entonces, la adolescencia, en las personas que están cerca de un adolescente, aunque sea una tía, aunque sea profesor de gimnasia, no sé, un educador que trabaja en un centro con adolescentes, puede llegar a ser esa persona que te brinda la seguridad, el buen trato, que es sensible a tus necesidades, a las necesidades del adolescente y que reacciona frente a esa necesidad. Esas características, porque como dijimos el otro día, nuestros hijos no necesitan un padre perfecto, pero sí hay ingredientes que necesitan para su desarrollo, ¿no? Y son estos, son el tener esa persona que sea capaz de brindarte buen trato, de brindarte seguridad, y eso tiene que ver con los límites y las normas, de ser sensible a tus necesidades y de reaccionar frente a tus necesidades. Entonces, cualquiera que quizás no sea el papá de un adolescente, pero está cerca, puede darle esa segunda oportunidad que es la adolescencia antes de que finalice la formación del sistema nervioso central, que termine la maduración del sistema nervioso central. Esto es lo más importante, en la película de la vida de tu hijo tenés que saber cuál es el lugar que te toca según la etapa
de la vida de tu hijo, ¿no? Hasta los 12 años eras la persona con mayor vínculo afectivo, luego empiezan los amigos, como hablamos recién, las novias, ¿no? Y luego vos empezás a alejarte del escenario más cercano para poder dejarlo en ese desarrollo, de esa autonomía, estando de cerca. Por supuesto que la adolescencia es una etapa de riesgos, por supuesto que hoy en día además hay grandes riesgos que tienen que ver con depresión, que tienen que ver con ideas de muerte, intentos de autoeliminación, que tienen que ver con adicciones y que necesito una hora más porque estos temas creo que lo merecen, pero por supuesto que si hay alguna de esas situaciones, vos sí tenés que agarrar a tu hijo y decir, vamos, no caminas un paso más, vamos a buscar ayuda, porque son situaciones que pueden llegar a ser de mucha gravedad, ¿no? Y que no tiene solamente que ver con la maduración de tu zona prefrontal del cerebro, tiene que ver con riesgos. A veces, y con esto termino, a veces nos preguntan qué pasa con las juntas, ¿no? Que muchos padres tienen el miedo de, bueno, ahora está con este grupo de gurises distintos, no sé, este, como dijo el mecánico, los problemas son las yuntas, dice el dicho, pero em, déjame decirte que si tu hijo se siente parte de la familia, si es valorado en la familia, si tiene esa relación y ese vínculo de sentirse parte de la familia donde está, y por más de que pueda participar de actividades o de modas, va a seguir siendo parte de esta familia. O sea, ¿cuál es el riesgo de eso? Es cuando él en realidad no es parte de este grupo y él entiende que de aquel grupo sí es parte y ese pasa a ser el vínculo como de la familia. Entonces ahí es cuando pueden llegar a venir algunos conflictos. Pero bueno, sin ganas de irme, con muchas ganas de irme de tema, pero creo que por acá vamos a terminar. Eh, Me encantaría poder ver si han hecho preguntas o poder ver en el chat, pero las voy a leer y capaz que en el próximo las incluimos en la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que la semana que viene, el viernes, vamos a hablar de cómo flanquear las barreras de la comunicación con nuestros hijos. No es un tema menor. Hoy además nuestros hijos con las redes sociales parece que no saben comunicarse porque se comunican con emoticones, ¿no? Ja, 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 y la carita triste, el dedo así, y hay una dificultad en esta comunicación. Bueno, cómo flanquear las barreras, cómo hacer como adulto para llegar al corazón de nuestros hijos y saber lo que piensan y lo que sienten y poder ser parte, porque si no conozco lo que siente mi hijo, ¿cómo hago para ser parte de su desarrollo? Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por poder hacer este beneficio que para mí es un honor y un placer. Así que muchas gracias y nos vemos el viernes que viene.